¿Alguna vez se han puesto a pensar en lo curioso que es el fútbol? El fútbol nos une. Es un deporte capaz de unir a millones de personas de diferentes países, culturas e idiomas en una sola emoción. En la cancha, teóricamente, todos somos iguales y solo importa el talento. Pero, lamentablemente, bastan unos segundos y un solo grito desde la tribuna para que esa magia se rompa y muestre el lado más feo de nuestra sociedad, el racismo. Es por ello que se dará detalles sobre un tema que vemos muy seguido en las noticias, pero que pocas veces analizamos a fondo, el racismo en el fútbol. Veamos un poquito de historia y cómo cambiaron las cosas. El racismo en las tribunas no es algo nuevo, pero se convirtió en un problema masivo en Europa a partir de los años 70, debido a crisis económicas y tensiones sociales de la Europa. En esos años, las autoridades se preocupaban mucho por la violencia física, pero ignoraron el racismo, viéndolo como algo feo pero sin importancia. Todo cambió en los años 90. Los estadios se modernizaron, se volvieron más seguros, empezó a ir más público familiar y la televisión convirtió al fútbol en un negocio gigante. Además, gracias a cambios en las leyes de trabajo en Europa, los clubes empezaron a contratar a muchísimos jugadores de todas partes del mundo. Los equipos con jugadores de diferentes razas y países se convirtieron en algo totalmente normal. Eso hizo que la sociedad civil y los aficionados se organizaran para vigilar y denunciar cualquier acto de odio, creando redes de apoyo que hoy trabajan junto a la FIFA. Si arrabbia. Boateng tira il pallone contro i tifosi della Pro Patria che lo beccano. Non si può giocare a calcio in questa maniera. Dovrebbero essere i giocatori della Pro Patria ad andare a parlare con i propri sostenitori. Incredibile, incredibile, veramente incredibile. En el año 2013, durante un partido amistoso en Italia, Kevin fue víctima de insultos racistas provenientes de la tribuna. Como respuesta, tomó el balón y lo pateó hacia los agresores antes de abandonar el campo. Sus compañeros lo apoyaron y también dejaron el partido, logrando que el encuentro fuera suspendido. Este hecho marcó un importante precedente en la lucha contra el racismo en el fútbol. En un partido de la Liga Española, un aficionado lanzó un plátano al futbolista brasileño Dani Alves. En lugar de reaccionar con violencia, Alves recogió el plátano, lo peló, se lo comió y continuó jugando. Su acción se hizo viral y dio origen a la campaña mundial Todos somos macacos, convirtiéndose en un símbolo de rechazo al racismo. Bien, hagamos una pausa aquí. Lo más preocupante de lo que acabamos de ver con estos primeros ejemplos no es que sean casos aislados, sino que solo son el inicio. La realidad es que la lista de jugadores afectados no ha parado de crecer y los insultos se han multiplicado en los últimos años. Pasemos a revisar los siguientes casos que son todavía más recientes para entender cómo este problema se terminó de salir de control y por qué la paciencia de los futbolistas llegó a su límite. Pasando a la historia más reciente, llegamos al caso que cambió las leyes de España. El racismo es normal en la liga. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo. Pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. el jugador Vinicius Junior sufrió insultos racistas continuos por parte de una gran sección de aficionados en el estadio del Valencia. Vinicius no se cayó. Se paró frente a la tribuna, señaló directamente con el dedo a los culpables y se negó a seguir jugando por varios minutos. Como explica el reporte de la cadena,
Este caso provocó una crisis internacional que obligó a las autoridades a reaccionar. Ya han detenido en Valencia a 3 de los hinchas que insultaron a Vinicius Junior. Son 3 jóvenes de entre 18 y 21 años a los que se investiga por delitos de odio. Además, la Liga de Fútbol Profesional pide al gobierno que les dé competencias sancionadoras, como la potestad para cerrar los estadios o vetar la entrada. Por primera vez en el fútbol español, la detención y condena a prisión de 3 de los aficionados que gritaron los insultos. Eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família, de tudo pelo meu clube e pela minha família. A mí se me hace imposible de entender, ¿no? Vamos a suponer que no les tiraron nada, que son insultos de tipo racista. Si en Udinese hay un montón de jugadores, ¿cómo se explica un hincha que puede hacer un insulto racista? Está ofendiendo a sus propios jugadores, a los jugadores de su propio equipo. Está bien, la estupidez humana no tiene límite, eso es sabido, ¿no? Después de haber visto diferentes casos de racismo en el fútbol, tenemos entendido que este tiene un impacto profundo en el futbolista, tanto a nivel psicológico como en su rendimiento deportivo, e incluso afectar su vida personal y su carrera profesional. En el impacto psicológico, el futbolista puede experimentar ansiedad antes o durante los partidos, especialmente si juega en estadios donde ya ha sufrido insultos anteriormente, estrés crónico por la expectativa de volver a ser discriminado, disminución de la autoestima y de la confianza en sus propias capacidades, sentimientos de ira, tristeza, impotencia o humillación, y en algunos casos depresión o síntomas de trauma psicológico cuando los episodios son repetitivos. Un ejemplo es el de Vinicius Junior, el cual se habló anteriormente, el que decía que los constantes insultos racistas le hacían perder las ganas de jugar y que se sentía cada vez más triste. En el rendimiento deportivo, durante un partido, el racismo puede provocar dificultad para concentrarse, mayor número de errores técnicos o tácticos, un menor control de la toma de decisiones bajo presión, menor motivación para competir, y el estrés puede causar alteraciones físicas como aumento de la frecuencia cardíaca y tensión muscular. En el impacto social se hace que fuera del campo, el jugador puede evitar las interacciones con aficionados, limitar su presencia en redes sociales y sentirse aislado dentro del entorno deportivo. En el impacto en su carrera profesional, en algunos casos el racismo ha llevado a jugadores a solicitar cambios de liga o de país, abandonar partidos o amenazar con hacerlo, rechazar fichajes en determinadas competiciones por temor a sufrir nuevos episodios o replantearse su continuidad en el fútbol profesional. Desde la teoría del estrés y afrontamiento de Richard Lazarus y Seth Folkman, los insultos racistas causan un estresor social que exige un gran esfuerzo de afrontamiento. Si el deportista no cuenta con el suficiente apoyo psicológico, familiar o institucional, el estrés puede afectar su bienestar y su desempeño. Pasamos al caso 4, la reivindicación de la identidad. En el Estadio Metropolitano de Madrid, el jugador Nico Williams sufrió una de las manifestaciones más deplorables del fútbol actual. Un sector del público emitió sonidos de mono cada vez que él tocaba el balón. Ante los insultos, el árbitro activó el protocolo antirracismo. Sin embargo, lo impactante fue la respuesta del futbolista. Minutos después, Nico anotó un gol y, lejos de engancharse en provocaciones, celebró plantándose frente a la grada, golpeándose la piel del brazo con orgullo, transformando el ataque en una reivindicación de su identidad. Este episodio refleja un problema estructural si lo analizamos desde la ración lingüística que plantea Marco Antonio Lobón en una de nuestras lecturas, cómo el lenguaje de los sonidos en los estadios se usan para deshumanizar al deportista afrodescendiente. Al asimilar al jugador como un animal, la tribuna intenta restar la autoridad y agencia dentro del campo. Bueno, iba a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad es que han sido pocos. Gente tonta ahí en todas partes y bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando. Espero que esto vaya cambiando poco a poco porque al final estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto y bueno, es lo que hay. La celebración venía también por ahí, ¿no? Sí, claro, al final con un poco de rabia, ¿no? No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel, pero bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando, centrar en lo mío y ya está. Asimismo, como señala Susana González, al analizar movimientos de protestas actuales, el deporte contemporáneo es un escenario de alta disputa política.
El gesto de Williams de señalarse el brazo no es una simple celebración, es un acto de resistencia pacífica frente a los discursos coloniales que aún sobreviven en las estructuras globales. En conclusión, el caso de Nico Williams demuestra que el racismo sigue latente, pero también nos enseña que los deportistas ya no guardan silencio, utilizan su éxito para desafiar la discriminación, transformando el juego en una plataforma de dignidad e inclusión social. En conclusión, el racismo en el deporte sigue siendo un problema que afecta a muchos atletas y demuestra que aún existen actitudes discriminatorias dentro y fuera de la competencia. Aunque se han implementado campañas y sanciones para combatirlo, todavía ocurren casos que perjudican a los deportistas y van en contra de los valores que representa el deporte. Por ello, es fundamental que las instituciones deportivas, los clubes, los jugadores y los aficionados trabajen juntos para rechazar cualquier acto de racismo y promover el respeto, la igualdad y la inclusión. Solo de esta manera el deporte podrá ser un espacio donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean valoradas únicamente por su talento, esfuerzo y constancia.